Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a darle gracias a nuestro Padre y vamos a ponernos en sus manos. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Señor, muchas gracias. Hoy nos has dado una nueva oportunidad. Nos has concedido comenzar un nuevo día. Gracias, Señor. Padre mío, tus misericordias son muchas sobre nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que nos hables en esta hermosa mañana. Pon tu palabra en la mente y en el corazón de mis hermanitos. Señor mi Dios, enséñanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas capítulo 10, desde el verso 38, y el título de esta transmisión es Cosa Necesaria. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Amén. Hermanos amados, en esta ocasión se hace mención de María y Marta. Después, hermanitos, también se va a hacer mención de María, lo que hizo, cómo ungió al Señor Jesús para la sepultura con un perfume. Pero también, hermanitos, en otros pasajes se va a hacer mención de Lázaro, el que el Señor resucitó. Lázaro era hermano de estas dos. Eran tres hermanitos. Y hermanos amados, aquí narra cuando el Señor Jesús entró a la casa de ellos. Y dice la palabra de Dios que esta María lo recibió en su casa. En el 39 dice que tenía una hermana que se llamaba María. Marta lo recibió, su hermana María. Dice que se sentó a los pies del Señor Jesús y oía su palabra. O sea, mis hermanitos amados, el Señor Jesús, claro que no iba solo, iba con los 12 discípulos. Y también, hermanitos, al escuchar ellos la palabra de Dios, ahí también se involucró María. Se sentó a los pies del Señor Jesús y oía la palabra. Aquí va a ser un contraste, hermanitos, entre dos hermanas, María y Marta, Marta y María. Vamos a ver el contraste de sus hechos y de sus corazones. Dice, verso 40, Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Muy bien, hermanitos, con esa sinceridad y esa franqueza que caracteriza a los hermanos dentro de una familia, así habló esta Marta. Incluso, hermanitos, tuvo que decirle al Señor Jesús que interviniera, que le ordenara a esta María que le ayudara. ¿Y de qué quehaceres, hermanitos, estamos hablando aquí en la Escritura? Imagínese usted, hermanitos, tener a los 12. Aparte, tal vez si se atendía a otra persona o personas, todos dentro de la casa de Marta y María. Ahora, ¿qué clase de quehaceres? Bueno, posiblemente, hermanitos, aparte de lo que es el aseo de la casa, quehacer de la casa, era la preparación de comida para todos los hombres que estaban con el Señor Jesús. Y me refiero a los 12. Y claro, si podía haber otro más, que estaban oyendo la palabra de Dios, y ahí estaba esta María también. Entonces, hermanitos, bueno, si alguno lo puede concebir o discernir espiritualmente, hasta también parece un trabajo noble, un servicio, el alimentar, atender, servir a personas. Y entre estas personas estaba el Señor Jesús. Él es el Hijo de Dios, el más importante de todos. Podríamos decir entonces que esta Marta tenía razón en preocuparse
preocuparse de atender a todos ellos, porque ella estaba consciente quién estaba allí. Allí estaba el Señor Jesús. Pero viene, hermanitos amados, una característica que se menciona también en la versión 60. Y dice, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, hermanitos, aquí sí necesitamos mucho la sabiduría del Espíritu Santo, porque cualquier ama de casa estaría de acuerdo en que había que servirles. Un trabajo noble, un trabajo importante de alimentar, de servir, incluso hasta al Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quién, hermanitos, no se preocuparía? ¿Quién, hermanitos, no se esmeraría en esto? Pero el Señor Jesús, que ve más allá, debido a que lleno del Espíritu Santo podía saber lo que había en los corazones, Él dijo esto, hermanitos: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, aparte, hermanitos, de ese afán, de ese esmero, de esa premura, de esa prisa por servir, y claro que sí necesitaba ayuda, y María pues no ayudaba porque estaba escuchando la palabra de Dios a través del Señor Jesús. Bueno, esa necesidad, hermanitos, de tener ayuda, de atender, el Señor lo llama de otra manera. No porque sea malo, hermanitos, el hecho en sí de atender la casa o atender a las personas, no, sino de que aquí se declara, el Señor Jesús expresa: afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso ya cambia mucho, hermanitos, la perspectiva. Ya no solamente habla de la acción que emprendía Marta, sino de la intención del espíritu de ella. Claro, no estaba haciendo nada malo. ¿Qué hay de malo en atender, servir, hacer de comer, cocinar? No, mis hermanitos. El problema es lo que dice el Señor Jesús: afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso viene a cambiar todo, mis hermanitos. Aunque no es mal visto ser trabajador, diligente, responsable, aseado, no se ve mal, hermanitos, pero aquí se añade algo. Le dice afanada y turbada. Ahora, como paréntesis le menciono, hermanitos, cuando en la palabra de Dios, la versión 60, por ejemplo, se dice, hermanitos, por nada estéis afanosos. También dice la palabra del Señor que no se afanen por el día de mañana. Y mi Biblia, la versión 95, dice: no se angustien. Y bueno, para aclararlo, que también esto lo podrían llevar a cabo los varones, es, hermanitos, trabajar una cosa importante, es buena, necesaria, pero trabajar con preocupación, con afán, con angustia, incluso con turbación, es diferente. Podríamos trabajar, hermanitos, pero no afanarnos en nuestro interior. Podríamos ser diligentes y responsables, pero no estar turbados a la hora de hacerlo. Podríamos ser trabajadores, madrugadores, emprendedores, pero eso, hermanitos, con otra intención interna. Tal vez con alegría, cuando vamos a servir a Dios, con prisa, porque vamos a servir también a la grey de Dios, a los hijos de Dios, y eso está bien, las intenciones del corazón. Pero cuando habla de afán, y habla, hermanitos, que no estemos afanosos, que no nos afanemos por el día de mañana,
y mi Biblia dice, no os angustiéis por el día de mañana. Entonces, hermanitos, hay una grande diferencia. A la hora de emprender las cosas, trabajar, servir, cocinar, se puede hacer con alegría, con amor, con buena intención. Pero Marta tenía esto en su interior. El Señor Jesús le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, para hacerlo más claro, hermanitos, puedo parafrasear y decir que cuando se menciona afanada, quiere decir también trabajas con mucha preocupación, trabajas con angustia, y eso ya no es correcto. Trabajar con alegría, trabajar con ahínco, trabajar con amor, trabajar con esmero, es diferente que trabajar afanado, angustiado, preocupado, y también añade turbada. Turbada, eso ya tiene que ver con la mente y el corazón. Estaba turbada. Si hubiera sido, hermanitos, diferente, o sea, con alegría, con ahínco, con esmero, tal vez el Señor no le hubiera dicho afanada y turbada, sino simplemente habría hablado de otra manera. Pero Él le dijo afanada y turbada. Y eso ya no es correcto. Ahora, fíjese lo que dice el verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. No trabajes afanada, no trabajes turbada. Hay algo necesario y no es eso. Sino dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, aquí, hermanitos, muy sencillo, pero muy importante, se puede ver la opción de dos cosas. O escuchar la palabra de Dios, o estar sirviendo afanado y turbado. Dos cosas, hermanitos. Y aquí dice, solo una cosa es necesaria. Ahora, abran su corazoncito, hermanitos, hermanitas. Escuche la palabra de Dios con mucha atención. Para el Señor Jesús, Él dice que solo una cosa es necesaria. Y alguien diría entonces, servir, dar de comer, asear, no es necesario. Y escuchar la palabra de Dios solamente es lo necesario. Y hermanitos, aquí es donde el Señor Jesús nos da una lección, una enseñanza. Abran su corazoncito, hermanitos. Lo entiendo espiritual de la manera siguiente. No es suprimir la acción de no hagas nada, o no hagas qué hacer, o no cocines, o no atiendas. No, sino es de priorizar las cosas. O sea, tener prioridades. ¿Qué es la prioridad de nuestra vida? Primero, el Señor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, ese es el primer mandamiento. O sea, esa debe de ser la prioridad. Lamentablemente, hermanitos, está acostumbrada esta generación a dejar a Dios al último. Si uno dedica 8, 10, 12 horas para su casa y su familia, al Señor se le va ocupando lo que resta, lo que sobra, y lo demás lo usamos para nosotros. Me refiero al tiempo. Y priorizar quiere decir poner en primer lugar al Señor, y luego ya lo demás es segundo término, tercer término, cuarto término, pero primero es Dios. Por eso dice, solo una cosa es necesaria: escuchar su palabra. En otra parte, en Mateo dice, mas buscad primeramente, escúchenlo bien, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Primero es Dios,
Primero buscarlo a Él, su reino y su justicia. Primero Dios. Y así como esta María, primero era Dios, porque ella escuchaba la palabra, y lo demás no habla, hermanitos, de que sea decidiosa, dejada, irresponsable. No, hermanitos, que fuera indolente. No habla de ello, sino que escogió la mejor parte. Dice el verso 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, o parafraseando, la mejor parte. O sea, al criterio de Dios, el criterio del Señor Jesús es: si hay cosas que hacer, son necesarias o son importantes, pero hay algo más importante primero siéntate a escuchar la palabra de Dios. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primero eso. Ya lo demás pues será lo segundo en adelante. La prioridad es Dios. ¿Puede, hermanitos, hermanitas, concebirlo y aceptarlo, entenderlo, vivirlo? Nosotros, como le mencionaba, en nuestra generación es la última generación. Hermanos amados, hay una profecía en Daniel que dice: correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Bueno, esta es la generación que corre de aquí para allá. Estamos en un momento, en un lugar, en otro instante, en otro lugar, y así vamos, venimos, transitamos, hacemos. Es la generación más apurada que hay. Pero lo necesario es: detente para estar con Dios, para escucharle, para hablarle. Y hermanitos, en una parte de la escritura se menciona, no me voy a salir de tema, pero es para darle a entender esta importancia. Se menciona que el que saluda a su hermano, hermanitos, y da a entender, antes que haber orado a Dios, le será contado por maldición. ¿Qué quiere decir esto? También se ha llegado a mencionar que los saludos o salutaciones llegaban a durar varios minutos, incluso hasta media hora, cuando alguien se encontraba a otra persona para saludarla. Esto quiere decir, parafraseando, si tú te tomas tu tiempo primero, el primer tiempo en tu vida, desde que amanece, si tomas el primer tiempo para tu prójimo y no para Dios, ya será contado hasta como para una maldición. Si tú te ocupas de algo necesario o importante, incluso saludar a tu hermano, una salutación larga, pero no has orado, te será contado como una maldición. Entonces tienes que orar, tienes que buscar a tu Padre primero, y lo demás ya. Por eso, mis hermanitos, nosotros no batallamos en madrugar para el Señor. Les voy a decir esto como ejemplo, hermanitos. Cuando comenzamos las transmisiones a las 5 de la mañana, se llegaba a pensar, incluso hasta miembros de la iglesia llegaron a pensar que un servidor llegaba aquí corriendo a las 5 o poquito antes de las 5 y a prender la computadora y a transmitir y ya. No, mis hermanitos, para hacer posible esta transmisión, yo tuve que estar con el Señor, tuve que oír o leer su palabra, tuve que estudiar, tuve, hermanitos, que comer para mi espíritu palabra de Dios. Y bueno, no es jactancia, hermanitos, hablo de la importancia de estar con el Señor. Algunos pensaban, no, pues el pastor se levanta a las 5 y a esa hora empieza a transmitir. No, yo, hermanitos, con la gracia del Señor y su ayuda y su fortaleza, me tengo que parar a las 2 en punto de la mañana. Me alisto, estoy llegando al templo entre 2:15, 2:30, y ya, ahora sí, hermanitos,
pues a ponerme en las manos de Dios, abro mi Biblia y, hermanitos amados, tengo que estar con el Señor. Si le sirviera primero sin haberle buscado, entonces, hermanitos, hay una grande diferencia. Muchos siervos de Dios no lo han llevado a cabo, hermanitos, y esto no es jactancia. Es que una cosa es servir a Dios y otra cosa es estar con Dios o buscar a Dios, y es diferente. Entonces, para hacer posible una transmisión, hermanitos, no llego corriendo para ya aprender la computadora y ya transmitir. No, mis hermanitos, tuve que haber llegado, presentado delante de mi Padre, y ahora sí, hermanitos, entre orar, entre leer la Biblia y entre preparar, entonces ya se dan las 5 de la mañana, desde las 2 de la mañana hasta las 5, hermanitos, pues es preparación. Algunos llegaron a pensar, el pastor ya ni ora, el pastor ya ni lee la Biblia, todo por la transmisión. No, se tiene que leer, se tiene que orar. Y más, hermanitos, pues cuando hay una grande responsabilidad aquí en la casa del Señor. ¿Por qué le menciono este ejemplo personal o testimonio para gloria de Dios? Porque Dios es primero, mis hermanos, es primero. Tal vez alguno de los que son recién convertidos, se harán la pregunta, ¿cómo es posible? Si hay tanto trabajo, tantas ocupaciones necesarias, urgentes incluso, pues ¿cómo se hace? Dele sus primeros minutos a Dios. Yo sé que las amas de casa, que son muy esmeradas, muy diligentes, se levantan temprano. Hay mamás solteras que se van a trabajar. Hay hermanitas que sí tienen un matrimonio, su esposo, sus hijos, se levantan temprano a hacer el lonche, a atender a su esposo. Algunas pues le tienen que abrir a su esposo, despedirlo cuando se va temprano, luego hacer el desayuno. Muy bien, son cosas importantes, pero hay una cosa necesaria. Primeramente, busque a Dios, ore a Dios. Y eso es una búsqueda personal a la cual se refería el Señor Jesús. Cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso no habla de un culto, hermanitos, no habla de la iglesia todavía en ese instante, sino de una búsqueda o comunión personal, en su casa, en su cuarto, a puerta cerrada, muy confidencial. Eso es lo más importante, ponerse en las manos de Dios, hablar con el Señor. Porque si hace todo lo demás, hermanitos, hermanitas, si usted pues emprende de todo, hermanos amados, ¿qué va a pasar? O sea, ni siquiera agradará al Señor. Si usted hace de todo y pues claro, Dios hasta el último, entonces, hermanitos, pues su vida no va a prosperar. Dele todo al Señor. Y el Señor Jesús, en su criterio, Él decía que solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. Uno dirá, ¿y lo demás no es necesario? Sí, es necesario. Pero hay prioridades. Prioridades. Y hermanos amados, pues usted tiene que priorizar al Señor en su vida. Muy bien, solamente, hermanitos, para darle referencia, lo mencionado está en Proverbios capítulo 27, versículo 14. Dice así: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Otra vez, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Y uno dice, pues ¿qué tiene de malo
¿O por qué hasta se alcanza maldición por bendecir a un amigo en alta voz? Equivale a la salutación, al saludo que le mencionaba, que llega a durar mucho tiempo. Por eso ya también en otras transmisiones se le ha mencionado la premura, cuando el Señor Jesús decía: no saludéis a nadie en el camino. ¿Por qué? Si tú te detienes a saludar, eso habla de la importancia de predicar el Evangelio. Si tú te detienes, ¿cuánto te vas a tardar o cuánto tiempo te va a quitar eso? Y saludar era bien visto, hermanitos. Eran bendiciones a su prójimo. Pero si tú te detienes, el Señor lleva prisa, las almas se están perdiendo. El Evangelio, pues, hermanitos, amerita prisa, fuerza, amor, y uno se detiene a saludar y todo eso. Por eso dice el Señor Jesús: a nadie saludéis en el camino, vayan así, vayan de dos en dos, y las instrucciones, hermanitos. Y también en situaciones fuertes, pues decía, por ejemplo, Eliseo a su siervo: no te detengas, no saludes a nadie por el camino, ve a ver al papá de este niño que ha muerto, de la mujer tsunamita. O sea, los saludos no son como nosotros lo hacemos, hermanitos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente en general. No, eran largos. Y aquí dice que si uno bendecía, y equivale, saludaba a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Y por qué es esto? Porque no priorizó a Dios, sino a hacer lo demás, incluso hasta lo bueno, pero a Dios no lo tomó en cuenta como su prioridad. Así que, hermanitos, eso es lo que dice y lo que piensa nuestro Señor Jesús. Verso 42, Lucas 10, 42. Pero solo una cosa es necesaria. Ya que le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. O sea, lo más necesario es escuchar la palabra de Dios. Y claro, se puede aplicar y ampliar más, hermanitos. Estar con el Señor Jesús, estar a sus pies, buscar su rostro, escuchar su palabra. Todo ello aplica, hermanos amados. Claro que sí, pero es estar con Él. Y dice: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era necesario todo, que hacer, cocinar, todo. Pero ella le dio la importancia a estar con el Señor Jesús. Y bueno, si alguien se hace la pregunta, principalmente mis hermanitas, damitas, si se hacen la pregunta: entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién va a traer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a asear? ¿Entonces no lo hago? Sí, pero dele su lugar a Dios. No le quite su lugar a Dios de la vida de usted, de la persona de usted. Incluso cuando hay servicio, dele su lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que, hermanitos, hermanitas, no es de que deje de hacer eso bueno, sino busque primero el rostro de nuestro Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanitos. Te den también el primer lugar, Señor, en sus vidas. Y Padre, todo lo demás será añadido. Si alguien se ocupara de todo lo necesario e importante, pero te olvidara, Señor mi Dios, también esta palabra se puede aplicar a sus vidas. Ayúdalos, Señor, a mis hermanitos. Danos el entendimiento siempre para ver que tú eres el primero en nuestra vida. Por eso dice tu palabra: eres el primero y el último, el alfa y el omega, principio y fin, primero y último. Amén, Señor. Muchas gracias. El Señor con todos ustedes, amados hermanitos. Busca al Señor primeramente,
Si seguimos en la tierra todavía le esperamos el día martes a las 5 de la mañana. Amén.